Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Leonora Luisa Gonzaga. Ella fue una princesa italiana procedente del ducado de Guastalla, que sería obligada a casarse con uno de los miembros de la familia Medici, con el fin de evitar así la extinción de dicha dinastía, convirtiéndose por un breve periodo de tiempo en la última esperanza de los Medici, para poder conservar el poder y seguir gobernando en el Gran Ducado de Toscana. Espero que os guste esta biografía. Eleonora Luisa Gonzaga y Gonzaga nació el 13 de noviembre de 1686 en la ciudad de Guastalla, en el Ducado de Guastalla, actualmente en Italia. Fue hija del duque de Guastalla, Vincenzo Gonzaga, y de la segunda esposa de este, la duquesa María Victoria Gonzaga. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Eleonora la segunda de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran duques de Guastalla, siendo en ese momento dicho ducado gobernado por su tío, el duque Carlos III de Gonzaga-Nevers, pero dicho duque acabaría siendo despojado de su cargo en el año 1692 por orden del emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, tras ser acusado su tío de no ser leal a la corona imperial. Por esta razón, el título de duque de Guastalla acabaría siendo cedido al padre de Leonora Luisa. La infancia de la princesa transcurriría entre conflictos familiares por el control del ducado de Guastalla, creciendo así en un ambiente bastante frío y tenso. Es más, se sabe que ni ella ni sus hermanos recibieron las atenciones de sus padres, los cuales eran unos progenitores un tanto distantes, que apenas prestarían atención ni a la crianza ni a la educación de sus vástagos. Pronto, tanto Eleonora Luisa como su hermana mayor, María Isabel Gonzaga, empezaron a ser bastante conocidas por su belleza, siendo descritas como unas muchachas muy atractivas y hermosas, unos rumores que llegaron incluso hasta la corona imperial. Por esta razón, el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico intentó comprometer a la mayor de las hermanas con su hijo y heredero, el archiduque José, el futuro emperador José I. Pero finalmente, estas negociaciones matrimoniales no llegaron a nada. Tales rumores sobre la belleza de ambas hermanas acabarían llegando también hasta la corte florentina, donde el gran duque de Toscana, Cosme III de Medici, se mostró desesperado por evitar la extinción de su familia ante los matrimonios infértiles que habían contraído sus hijos. Por esta razón, para evitar el fin de su familia, el gran duque Cosme III obligó a su hermano menor, el cardenal Francisco María de Medici, a abandonar su carrera eclesiástica y que se casase con alguna princesa de origen italiano, con el fin de que al menos diesen un heredero y que la familia Medici no se acabase extinguiendo. Ante los rumores que circulaban sobre la belleza de Leonora Luisa, el gran duque Cosme III decidió enviar una serie de emisarios hasta la corte ducal de Guastalla, con el fin de comprobar si realmente tales rumores eran ciertos, siendo la princesa descrita por estos emisarios como una joven de piel pálida, hermosa mirada, boca apetecible y de caderas anchas, resaltando su atractivo físico y su buena salud, pese a ser una princesa un tanto inculta, ante la pésima educación que había recibido durante su infancia. Tal descripción pareció agradar bastante al gran duque Cosme III, quien no dudó en iniciar rápidamente una serie de negociaciones matrimoniales con la familia Gonzaga,
con el fin de celebrar lo antes posible un casamiento entre ambas familias y así tener la ansiada descendencia que tanto esperaba por parte de su hermano menor. El 30 de junio de 1709 se celebró la boda por poderes de la pareja en la ciudad de Guastalla y posteriormente la princesa inició su viaje hacia la corte florentina, donde vería por primera vez al hombre que sería su futuro esposo. Pero aquel encuentro entre los prometidos fue una gran decepción para Leonora Luisa, ya que aparte de que su prometido era bastante mayor que ella, este era poco agraciado, padecía de un gran sobrepeso y sufría de distintas enfermedades venéreas. El 14 de julio de 1709 se celebró la boda entre Leonora Luisa y el duque Francisco María de Medici en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Para entonces, ella tenía 22 años de edad en el momento de la unión y él 48. Como era habitual, todos esperaban que tras celebrarse su boda, los recién casados consumasen su matrimonio, pero la princesa se negó en rotundo a intimar con su marido ante el miedo que sentía de contraer ella también alguna enfermedad venérea, además de que su esposo le desagradaba bastante físicamente. Así que durante los posteriores días, Eleonora Luisa fingía el encontrarse mal de salud o incluso de que se había emborrachado durante las celebraciones posteriores de su boda, para evitar así compartir el lecho con su marido. Ante la negativa de cumplir con sus obligaciones matrimoniales, tanto su cuñado, el gran duque Cosme III, como el padre de la novia y el propio confesor de la princesa no tardaron en intervenir en este asunto, ejerciendo así una gran presión sobre ella para hacerla cambiar de idea. Las negativas de la novia de intimar con su esposo provocaron que su marido, el duque Francisco María de Medici, se mostrase realmente humillado ante esta situación y se mostraría muy distante con su esposa. Pero finalmente, ante la presión que ejercieron tanto la familia Medici como los Gonzaga, ambos cónyuges acabarían cediendo y finalmente su matrimonio acabaría siendo consumado semanas después de haberse celebrado su boda. Pese a verse obligados a compartir el mismo lecho en distintas ocasiones para intentar concebir a un ansiado heredero, Eleonora Luisa no logró quedarse embarazada nunca de su marido, algo que afectó bastante al duque Francisco María, quien se vería bastante presionado por su hermano, el gran duque de Toscana, para dar herederos. Aquel matrimonio entre los duques de la Rovere y de Montefeltro apenas duró 2 años, debido a que su marido, Francisco María, acabaría falleciendo en el mes de febrero de 1711 a causa de una hidropesía, perdiéndose con él la esperanza de que la familia Medici pudiese tener un heredero. Tras enviudar, Eleonora Luisa permaneció en la corte de su cuñado, el gran duque Cosme III, rodeándose así en la corte florentina de artistas, escritores y científicos, aunque pronto surgieron una serie de rumores que decían que la duquesa viuda llevaba una vida desenfrenada y que mantenía relaciones con distintos hombres que pertenecían a sus círculos más íntimos. Incluso esas habladurías llegaron a decir de que la viuda llegó a tener varios hijos ilegítimos fruto de estas relaciones amorosas, retirándose así durante algunos meses a algunas de las villas que posea la familia Medici, a las afueras o en los alrededores de la ciudad de Florencia, para alumbrar en secreto a estos hijos ilegítimos, que después serían entregados a distintas familias nobles italianas. Ante los rumores que circulaban sobre la duquesa viuda, sobre su vida privada, su cuñado, el gran duque Cosme III, intentó casarla en el año 1718 con el príncipe Felipe de Hesse-Darmstadt,
quien ejercía para el Sacro Imperio Romano Germánico como gobernador imperial de Mantua y era mariscal de campo. Pero finalmente este compromiso se acabaría rompiendo debido a todos los rumores que se habían extendido sobre Leonora Luisa. Además, el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico temía que en algún futuro algunos de estos supuestos hijos ilegítimos por parte de la viuda reclamasen algún día los dominios que habían pertenecido a la casa Gonzaga y que iban a ser anexionados en algún momento al gran imperio que poseía la familia Habsburgo, debido a que los hermanos de Leonora Luisa no habían logrado tener hijos. En el año 1729, su hermano, el duque de Guastalla, Antonio Ferrante, murió tras sufrir un terrible accidente, pasando así la gobernación de dicho ducado a su otro hermano varón, el duque Giuseppe María. Pero sufría de distintos trastornos mentales. Por esta razón, Eleonora Luisa decidió abandonar la corte florentina para regresar a Guastalla, con la intención de convertirse en la regente de dicho ducado, ante la discapacidad física y mental que padecía su hermano. Su llegada a la corte de Guastalla pronto provocaría una serie de conflictos con el primer ministro, el conde Pomponio de Spilimbergo, quien se negaría a entregar las riendas de la gobernación a la duquesa viuda. Eleonora Luisa pronto encontró el apoyo de algunos nobles locales y del ducado de Milán. Incluso llegó a idear una serie de conspiraciones junto a sus partidarios para destituir al primer ministro. Pero finalmente sus planes de hacerse con la gobernación de Guastalla acabarían fracasando, especialmente cuando su hermano, el duque Giuseppe María, se casó con la princesa alemana Leonor de Schleswig-Holstein, Sonderburg-Wiesenburg, quien se acabaría convirtiendo en la regente de Guastalla en el año 1739, ante la discapacidad mental y física que padecía su esposo. Tras fracasar todos sus planes para asumir la regencia de Guastalla, Eleonora Luisa se instaló temporalmente en la corte vienesa, donde seguiría reclamando la regencia del ducado de Guastalla. Incluso intentó hacer valer sus derechos sucesorios sobre dicho ducado, con la intención de apartar a su propio hermano del poder y ser nombrada ella misma como la nueva duquesa titular de Guastalla. Pero todos sus reclamos y peticiones fueron ignorados por la corona imperial. Tras numerosos intentos fallidos de hacerse con la gobernación de Guastalla, la duquesa viuda finalmente decidió abandonar la corte vienesa y regresó a tierras italianas. Pero para entonces ella ya sufría de una serie de problemas económicos, arrastrándose una gran cantidad de deudas allá donde fuese. Eleonora Luisa se instaló en un principio en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, pero al ser continuamente perseguida por los prestamistas, decidió instalarse en la ciudad de Padua, en la República de Venecia, lugar donde acabaría pasando sus últimos años de vida, debido a que no solo desarrollaría una serie de problemas de salud, sino que también acabaría sufriendo de una serie de trastornos mentales como su hermano Giuseppe María, muriendo finalmente el 16 de marzo de 1741 a los 54 años de edad. Sus restos mortales descansan en la Basílica de San Antonio de Padua, en Italia. Eleonora Luisa fue una princesa italiana que acabaría viéndose obligada a casarse con un hombre no solo mucho mayor que ella, sino que sufría de un gran sobrepeso, de problemas de salud y de enfermedades venéreas, viéndose forzada a intimar con él con el fin de traer un ansiado heredero al mundo y evitar así la extinción de la familia Medici. Pero pese a todos los esfuerzos que llegó a poner la pareja, no lograron evitar que dicha dinastía llegase a su fin, empezando así a gobernar los Habsburgo-Lorena en el Gran Ducado de Toscana.
Eleonora Luisa también se mostraría como una mujer ambiciosa que intentó hacerse con la gobernación del ducado de Guastalla, ya fuese como regente o como duquesa titular. Incluso encabezó algunas conspiraciones e intentó apartar del poder a su propio hermano. Pero finalmente ella no conseguiría nada de esto, acabando sus días afectada por una serie de trastornos mentales, al igual que su hermano Giuseppe María. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eleonora Luisa Gonzaga. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras consortes que se negaron a intimar con sus respectivos esposos tras celebrarse sus casamientos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.